Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, como todos los meses os traemos una vez más un poco del repaso mensual, en este caso de septiembre de 2024. Un septiembre que la verdad que ha tenido una traca final bastante inesperada. Se veía por el desarrollo y los acontecimientos lo que podía pasar, pero no nos esperábamos que un fin de semana, el último fin de semana de septiembre, pudiera ser tan clave en este caso. Pero bueno, obviamente sí que Israel y el sionismo, etcétera, sí que va a copar un poco el centro, como va siendo estos últimos meses, pero bueno, en el de hoy sobre todo, porque estos últimos días han sido una escalada brutal en el conflicto, pero bueno, también ha habido otros temas que parece que con esta importancia que ha cogido el conflicto entre Israel y Palestina, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania, etcétera, pues lo ha opacado, con lo cual, pues bueno, vamos a refrescarlo una vez un poco más. Entonces, bueno, antes de empezar con la materia, Oyer, no sé si quieres decir algo, te cedo la palabra. Sí, efectivamente, lo que has comentado tú. Teníamos ya, ¿no?, preparados algunos sucesos, analizados, un poco ya habíamos puesto nuestra opinión y de repente, cosa de un fin de semana o ayer mismo, ¿no? La escalada entre Líbano e Israel en este caso ha ido a más, a más, a más, a más, a más. Y la verdad que tenemos que admitir que este guión que hemos hecho, ¿no? Porque nosotros también nos apoyamos en un guión para hacer el repaso, ha sido de los más difíciles de estos repasos mensuales, porque no sabéis qué difícil es ir a contrarreloj, como quien dice, ¿no? Las cosas van sucediendo, van sucediendo, van sucediendo y no nos da la vida para poder tratar todos los temas. O sea, nosotros ya teníamos hecho, para que os hagáis una idea, ¿eh? Teníamos hecho el guión y de repente Irán responde. Claro, esto es un acontecimiento muy importante, sí, ha sido el 1 de octubre, pero es que esto había que tratarlo. Bien, no podemos esperar al mes que viene para tratarlo, es un acontecimiento bastante importante y tal vez desde que estamos grabando este vídeo hasta que se estrene igual pasan más cosas y no podremos comentarlas, ¿vale? O sea, para que veáis el mundo tan cambiante en el que nos encontramos, ¿no? Que en cualquier momento, en unos meses, podemos estar hablando de una guerra regional abiertamente, ¿no? Así que nada, para que veáis un poquito también las dificultades que tiene tratar todos estos temas que son muy, muy candentes, o sea, están ahí, ¿no? Como se dice al pil pil, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, eso tardaremos todavía un día, dos en subir esto, así que espero que no pase nada. Pero bueno, al ser repaso mensual tampoco se nos va a quedar nada en el tintero y seguramente si pasa algo, pues bueno, ya o lo metemos en el repaso de octubre o directamente le haremos un vídeo, porque bueno, por ahora, al menos viendo los acontecimientos, la verdad que son bastante importantes. Así que bueno, si te parece, Oyer, empezamos ya con el tema, obviamente con el genocidio en Gaza, con Israel, etcétera. Y bueno, pues que va a ser, como os he dicho, ¿vale? Al principio, el pilar central casi del resumen mensual este de septiembre, porque ya, primero por las acciones que ha hecho, digamos, Israel en el Líbano, pero también, bueno, por los países que forman la llamada, ¿no?, eje de resistencia y lo que están padeciendo y cómo están actuando, que está siendo bastante interesante. Entonces, bueno, antes de entrar en ello, en la cuestión del Líbano, etcétera, tenemos que hablar de cifras, ¿vale? De cuántos muertos, cuántos heridos, etcétera, porque ya casi ha pasado un año ya desde el 7 de octubre, aunque siempre decimos que esto viene mucho antes, ¿vale? Pero bueno, desde el 7 de octubre es de esta escalada abierta del genocidio y por ahora la cifra de muertos ya sobrepasa los 41.000 y 96.200 han sido heridos, ¿vale? Es decir, son unos números que para un año que lleva el conflicto son impresionantes, ¿vale? Y da un poco de pena porque muchas veces, ¿no?, los palestinos son juzgados como si fuesen meros números, meras cifras y parece que ya nos da igual, ¿no? Porque duele más casi que te digan 4 muertos con nombre y apellido antes que 41.000. Entonces, en este sentido es una barbaridad y creo que a veces cuando hablamos de esta guerra que se está dando, pues se nos escapan un poco y vamos, que lo que está haciendo Israel no tiene justificación ninguna, ¿vale? Lo de que jamás es Gaza, pues bueno, si jamás tuviese 41.000 militantes, habría que ver dónde estarían, ¿no?
Y a esto hay que sumar, por ejemplo, los que se encuentran todavía bajo los escombros, que esos no están contabilizados, ¿no? Pero es una burrada, es una burrada. Luego hablaremos más adelante ya del tema Israel con Líbano, Irán y demás, pero yo solamente quiero que la gente reflexione. Vamos a ver los ataques que ha hecho, no sé, Hezbollah o la respuesta de Irán, cuántos muertos civiles ha provocado. Mínimos. Israel, 41.000. Es que eso en Gaza, en Gaza. Ya en Líbano ya creo que ya superaron los 1.000 muertos. O sea, es una exageración. Y esto no es porque Israel no controle los ataques que hacen, ¿no? Eso no es así, porque Israel ha demostrado que puede ser muy preciso a la hora de atacar. Esto forma parte de ese plan de sustitución étnica, que aquí sí hay un plan de sustitución étnica, no como en Europa y demás, ¿no? No, aquí sí que hay un plan de sustitución étnica en el que quieren literalmente repoblar Gaza con colonos, ¿no? Ya hemos visto el movimiento de colonos con los barcos paseando por delante de Gaza, ¿no? Diciendo, ahí vais a crecer, lo decían a los niños, ¿no? Ahí sí que hay un plan de sustitución étnica auténtico y matar de esa manera forma parte de ese plan, ¿no? Y bueno, en septiembre uno de los sucesos más importantes en Gaza fue que el ejército israelí halló los cadáveres de 6 rehenes que fueron capturados por los milicianos palestinos el pasado 7 de octubre. Bien, no se debe minusvalorar para nada este suceso porque la muerte de estos rehenes demuestra el fracaso diplomático total de los aliados de Israel y del propio gobierno israelí. O sea, bueno, más que el fracaso israelí, demuestra la intransigencia del gobierno de Israel, ¿no? Porque la resistencia palestina, y el que ha estado liderando muchas conversaciones ha sido Hamas, ha estado negociando durante meses con terceros delegados, diplomáticos israelíes, diplomáticos estadounidenses para un alto el fuego que provocara la liberación de esos mismos rehenes. Bien, pero la intransigencia de Israel y sobre todo su prepotencia de querer imponer sus condiciones ha hecho que sea imposible un alto el fuego. Porque Israel no negocia, Israel impone condiciones. Lo ha demostrado a lo largo de su historia, cuando todavía no era tan poderoso. Ben Gurión, por ejemplo, ¿no? El primer ministro de Israel, actuaba con pragmatismo y aceptó el plan para la partición de Palestina y demás, pero por puro pragmatismo. Pero en el momento en el que Israel se encuentra en una posición dominante, lo que hace es imponer sus intereses. Eso no es negociar. Eso no es llegar a un consenso, es imponer lo que yo quiero por encima de la voluntad del resto. Y eso realmente demuestra esa tozudez, esa intransigencia, ese carácter reaccionario, ¿no?, del gobierno de Israel, que es responsable directo de la muerte de estos rehenes. O sea, yo ya lo dije que a Netanyahu le da igual los rehenes. O sea, le da absolutamente igual. Y ya vi, subí un short y ya vi la gente no sabes de lo que hablas. Sí sé de lo que hablo, porque lo digo yo y lo dice el Foro de las Familias de los Rehenes, que ha culpado directamente a Netanyahu por el fallecimiento de estos 6 rehenes. ¿Le vais a llamar a esos también antisemitas? ¿Vais a tenerlos así de gordos para llamar a esos mismos israelíes que no dejan de ser colonos, pero le vais a llamar antisemitas también por juzgar y culpar a Netanyahu? Es responsable de esto. Porque podían haber liberado los rehenes mucho antes. Mucho antes. Ahora bien, no vais a pedir a la resistencia palestina que se ponga de rodillas y acepte cualquier cosa que le eche Israel. O sea, no somos tan necios. Porque aquí, no sé, los bots israelíes, sí, son bots, pero luego hay gente llamado influencers, ¿no? Basados anti-progress que no veas, ¿no? Que parece que tienen 2 neuronas en la cabeza, porque ¿qué pensáis? ¿Que jamás va a aceptar una imposición de condiciones de Israel? No lo va a aceptar, es que antes van a morir en combate contra el sionismo, como han demostrado los combatientes de Hezbollah o como han demostrado los iraquíes o los yemeníes. O sea, entonces hay que entender realmente el conflicto como es. Y Netanyahu es responsable del fallecimiento de estos rehenes. Bien, que además, vamos a ver, lo que me hace mucha gracia, ¿no? La cuestión de los rehenes. A ver, ¿son puramente israelíes? No. Doble nacionalidad todos. Vaya, ahí está el carácter colono de mucha gente. ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos colonos han ido de Israel?
Así son 1 millón, ¿eh? O sea, es casi 1 millón de colonos los que han huido durante todo este conflicto. ¿A dónde? A sus verdaderas patrias, que no es Israel. Y bueno, a causa de haber encontrado estos cuerpos, el Foro de la Familia de los Rehenes, la Histadrut, llamaron a la huelga general, hubo protestas bastante fuertes, la verdad, en contra de Netanyahu, y esto demuestra, ¿no?, que una parte de la propia sociedad israelí señala al propio Netanyahu, y es lo que nos da razón a nosotros, ¿no?, en parte de lo que estamos diciendo, porque yo entiendo que haya gente que discrepe lo que decimos, pero por favor, informaros y luego si queréis criticarnos, pero no critiquéis desde lo que dice la prensa otanista. Bien, no, es que sois imparciales. Bueno, sí, nosotros somos antisionistas, lo decimos abiertamente. Si queréis ver propaganda sionista, encender la tele, no veáis nuestro canal, o sea, no os martiricéis de esa manera. Y la verdad es que ha sido uno de los sucesos bastante importantes que ha tenido repercusión en septiembre, ¿no? Y es verdad que alguno puede decir, ¿no?, la culpa la tiene Hamás por secuestrar rehenes. ¿Qué va a hacer la resistencia palestina? O sea, esto no es nuevo, ¿eh? A mí me chocaba mucho, ¿no?, cuando me puse a leer el libro de Edward Said, La cuestión palestina, que te mandé a ti unas fotos, ¿no?, de lo mismo que decía Edward Said acerca de los rehenes, ¿no?, que a él le sorprendía que la gente se sorprendiera acerca de los secuestros de israelíes. ¿Por qué? Porque es que este tipo de acciones yo no creo que se deban juzgar desde la moral o la ética, hay que juzgarlo desde un contexto de guerra, en el que Palestina no tiene absolutamente nada para negociar contra Israel. ¿Qué es lo que hago? Pues no me dejas otra que secuestrarte colonos. Y muchos de ellos eran militares, muchos de ellos. Acordaros cuántas bases militares cercanas a Gaza entraron y secuestraron a los que se encontraban allí. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Tirar flores? Ya han demostrado también las protestas pacíficas a los palestinos que no han servido de nada. Y bueno, ese toma de rehenes, ya digo, sirve como una especie de tener algo con lo que poder forzar a Israel a negociar. Ya se ha visto que no. ¿Por qué? Porque a Israel no le interesa, mejor dicho, al gobierno israelí no le interesan los rehenes, lo único que le interesa es instrumentalizarlos para seguir con su limpieza étnica en Gaza y la consiguiente colonización, ¿no? Y bueno, por no hablar de la situación de los rehenes, ¿no? Cómo salen de manos de los palestinos y cómo salen de manos de los israelíes con unas consecuencias de las torturas, etcétera, que son impresionantes. Los vídeos que se pueden ver son horrendos, pero bueno, eso ya parece que como son palestinos semitas realmente, pues eso nos importa un poco menos, ¿no? Pero bueno, lo de siempre. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poco con lo más sonado este septiembre, lo que más ha caracterizado, en este caso, este septiembre de 2024, que sería la invasión israelí al Líbano. Hay que decir que no es la primera, ¿vale? Pero bueno, desde el 2006 que no se daba. Entonces, desde el 8 de octubre es verdad que Hezbollah sí que ha sido uno de los aliados más fieles de Palestina y en general también una de las partes más fieles del eje de la resistencia. Hay que recordar también que, bueno, de hecho Hezbollah se creó por culpa de Israel, es decir, con lo cual, por una invasión que hubo ya en el siglo pasado, etcétera, con lo cual, bueno, vemos que Hezbollah también su historia está altamente unida con el antisionismo, ¿vale? Con lo cual, desde entonces, ya desde el 8 de octubre, ha estado en este intercambio de fuego, ¿vale? Con Israel y, bueno, por ahora ha sido una guerra, digamos, lejana, ¿vale? Bombardear cada uno desde su casa, ¿no? Echar bombas, etcétera, y ya. Pero de repente llega septiembre y Israel decide avanzar un paso más, asesinando, bueno, también a miembros de Hamas, etcétera, pero sobre todo, últimamente lo que habíamos visto sería allanar el terreno para una invasión. ¿Cómo? Pues amenazando a Hezbollah con ir a por ellos, que iban a invadir Líbano, etcétera, hasta que, pues, finalmente ha entrado por tierra al Líbano, que esto sí que escala gravemente el conflicto porque ya no es que estés atacando a su enemigo, es que te estás metiendo en su enemigo, ¿vale? Y además, algo de lo que
de lo que a mí más me llamó la atención, por decirlo de alguna manera, sería que en septiembre de repente nos llegaron vídeos, se viralizaron mucho estos vídeos de que ciertos buscapersonas, reduciéndolo, pues estallaron en el Líbano, en el propio bolsillo de la gente, etcétera, dejando 12 muertos y más de 3.000 heridos. Es decir, no fue cuando uno estaba dormido en su casa a solas que le explotó el busca y ya, no, es cuando estaba haciendo la compra en un mercado, etcétera, de repente le explotaba el busca y obviamente a los que estaban alrededor también les afectaba. ¿Esto qué intencionalidad tiene? ¿De verdad querían asesinar a esas 12 personas? Si hubiesen querido asesinar a esos 12, lo hacían de noche cuando están en sus casas y ya lo único que intentaban era expandir el terror entre la población del Líbano también. ¿Y cómo se llama cuando tú expandes el terror? Terrorismo. Entonces, para esa gente también que se han viralizado muchos vídeos, ¿no? De que Israel está rodeado de terroristas, etcétera, pues bueno, tendremos que hablar también de quién es el terrorista y quién no, ¿verdad? Y bueno, al día siguiente de lo de los buscas, si esto hubiese sido poco, también empezaron a explotar walkie-talkies y radios en el Líbano. Entonces, bueno, de repente ha cogido todo esto una forma un poco rara y unas nuevas formas de hacer la guerra un tanto curiosas y que no se habían visto hasta ahora, la verdad. En el caso de Israel, podríamos decir que practica terrorismo de Estado. O sea, si algunos cogen el término de terrorismo para ponérselo a Hamas o a Hezbollah, tienen que ser justos y también hay que ponérselo a Israel, pero con la etiqueta de Estado, porque Hezbollah no es un Estado, Hamas no es un Estado, pero Israel sí es un Estado y utiliza el terror como arma para cumplir sus objetivos, ya sea desmoralizar a los milicianos de Hezbollah, allanar el camino para una invasión al Líbano, etc., pero usa el terror. Y además, a gran escala, ya me diréis los 41.000 muertos también en Gaza, ¿para qué? O bombardear constantemente los suburbios sureños de Beirut, ¿para qué? Bien, sí, han matado a Nasrallah, sí, y 300 os llevasteis por delante para matar al jefe de Hezbollah. O sea, ¿no? Pero lo importante aquí, con las explosiones de los buscas, de los walkie-talkies y demás dispositivos electrónicos o de telecomunicaciones, es que no se debe tomar a la ligera porque Israel ha demostrado que estos aparatos pueden ser utilizados como armas. O sea, ha puesto en primer plano un nuevo tipo de guerra. Bien, o sea, aún se desconoce realmente cómo lo ha hecho Israel. Pero se especula que en algún momento de la producción o distribución de estos buscas, walkie-talkies, radios, el Mossad pudo manipular la cadena de suministro antes de que fuera importada al Líbano. Esto demuestra que tanto Israel, y ni qué decir sus aliados, porque todavía Estados Unidos no lo ha hecho, ni la Unión Europea tampoco, pero al ser mayores potencias que Israel, tiene la capacidad de manipular y sabotear toda una cadena de suministros de aparatos tecnológicos para usarlo como armas en contra de sus enemigos. O sea, ya no voy a empezar en teorías conspirativas, pero imaginaros que toda una cadena de suministro de móviles es manipulado por los servicios de inteligencia occidente y nos lo pueden hacer estallar contra sus enemigos potenciales. Es una barbaridad si lo pensamos bien, ¿eh? Es una barbaridad. Israel lo ha sacado, no sé si ha sacado o ha demostrado sus cartas demasiado pronto, pero bueno, también se especula, ¿no?, que Hezbollah se está dando cuenta que habían sido manipulados ciertos dispositivos. Israel los quiso reventar cuanto antes, a ver a cuántos me llevo por delante y ya está, ¿no? Y durante los siguientes días es verdad también que Hezbollah e Israel volvieron a entrar en una vorágine de lanzamiento de cohetes, misiles, cada vez más violento, ¿no? O sea, en espiral hacia arriba, ¿no? En salto cualitativo, cada vez más violento y destructivo. También cabe destacar que Israel ya comenzó a sobrepasar todos los límites bombardeando Beirut, la capital del Líbano, ¿no? ¿Cómo no? Israel se justifica diciendo que hemos entrado en una nueva fase del plan contra Hezbollah. Ya está, ¿no? Puedo hacer lo que me dé absolutamente la gana. Bombardeo un país soberano
que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión palestina. Hezbollah sí, pero el Líbano es un país y Hezbollah es Hezbollah, ¿no? Pero bueno, se da el gustazo de bombardear Beirut porque soy Israel, ¿no? Pero bueno, el viernes pasado todo el mundo quedó sorprendido con uno de los ataques más mortíferos de Israel en Beirut, que acabó con la vida del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que como he dicho antes, para matar a Nasrallah se llevaron por delante a alrededor de 300 libaneses. Bien, y al principio es verdad que nadie se creía que Israel lo había hecho, es decir, que había matado a Nasrallah, pero con el paso de las horas Hezbollah tuvo que confirmarlo y había admitido que el sionismo le había propinado un duro golpe. Es verdad, porque prácticamente no solamente Nasrallah había caído, sino que altos cargos de Hezbollah también, y eso suponía que habían decapitado, ¿no? De facto, Hezbollah. Pero hay que tener muy en cuenta que Hezbollah no es Nasrallah. O sea, Hezbollah tiene muchos cuadros en su haber. Y se ha visto cómo rápidamente han tenido cuadros que han podido sustituir a Nasrallah inmediatamente, y Hezbollah sigue con su actividad y sigue protegiéndose de los golpes del sionismo. Bien, y sí es cierto que, bueno, momentáneamente Israel causó un caos organizativo de Hezbollah. Bien, pero ya digo, ahí sigue Hezbollah y además tiene sed de venganza. Está esperando un verdadero enfrentamiento con el ejército israelí, le tiene muchas ganas, pero muchas. Porque Israel es muy valiente lanzando bombas y bombas, pero luego en el cuerpo a cuerpo se ve, que es lo que ocurre, se ha visto en Gaza también. Se ha visto en Gaza. Y a modo de curiosidad, ¿no? Estos influencers, ¿no? Que critican Hezbollah por islamista, terrorista y demás, cuando no saben que el objetivo de Hezbollah no es un estado libanés islámico, ¿vale? Porque no lo es, si alguno no lo sabe, no lo es. Hezbollah defiende un estado libanés soberano, nacional y pluralista, ¿vale? O sea, al principio sí, en el manifiesto de 1985 sí defendían un Estado islámico libanés casi como parte de Irán, pero en 2009 ya lo abandonaron, y eso se debe mucho al trabajo que hizo Hassan Nasrallah dentro de Hezbollah. En el mismo que lo han liquidado, ¿vale? Pero ya te digo, estos influencers, ¿no? Que se alegraron de la muerte de Hassan Nasrallah y han aplaudido al sionismo por cometer semejante crimen. Lo que no se dan cuenta es que caen en una enorme contradicción, ¿no? Porque acaban convergiendo, por ejemplo, con los sectores más reaccionarios del terrorismo salafista que puede existir, ¿no? Como por ejemplo el HTS, que se encuentra en Idlib, en una zona que controlan en Siria, que viene de la antigua filial de Al-Qaeda en Siria. O sea, qué curioso, ¿eh? O sea, esta gente que critica el islamismo y demás acaba convergiendo con lo peor que te puedes echar en la cara, y además patrocinado por Estados Unidos, que ha estado participando en la guerra de Siria. Porque esos son los rebeldes sirios, ¿eh? Uno dirá, no, pero había otros. La mayoría de los rebeldes sirios, por un lado, era el Estado Islámico y por otro lado, eran Al-Qaeda y sus distintas filiales, que eran más moderados que el propio Estado Islámico, que eran unos auténticos salvajes. Y acaban convergiendo con esa gente aplaudiendo. O sea, hemos visto vídeos de esta gente que está en Idlib, gracias Netanyahu, que Dios te bendiga. O sea, escrito en hebreo, además. O sea, es que es una cosa terrible, ¿no? Y esto es lo que a mí siempre me llama la atención. Cuando en este conflicto, de que sobre todo el conflicto que se basa es primero, en la liberación nacional de Palestina, y segundo, en la expansión de Israel para convertirse en una potencia imperialista, el Gran Israel, aquí es que no valen medias tintas. Aquí no valen medias tintas, porque precisamente los aliados de Palestina y los enemigos de Israel no son islamistas. Es que no lo son. Musulmanes, sí, son musulmanes. ¿Pero cuáles son los objetivos? Jamás quiere una Palestina islámica, no lo quiere. O leer sus declaraciones de principios, sus puntos programáticos, su ideario. Leer el de Hezbollah. No lo defienden. Que están aliados con la República Islámica de Irán, que sí tiene, a fin de cabo, un régimen islámico. Sí, están aliados con ellos, sí.
¿Pero eso qué significa? Irán es otra potencia que está ahí. O sea, de alguna manera tendrán que cubrirse en parte las espaldas, ¿no? Contra Israel y contra su papaíto Estados Unidos. La gente aquí está muy perdida y no da una. Y la verdad que mucha gente hace el ridículo en las redes sociales, intentando meter a Hezbollah, a Hamas y todos estos dentro del mismo saco del terrorismo islamista, cuando precisamente los que combaten ese terrorismo islamista es Hezbollah, Hamas y demás. La gente está muy perdida con la cuestión de Palestina. Y yo creo que a veces opinar no debería ser gratis. Antes justo, además, estaba escuchando un podcast sobre lo que está ocurriendo, etcétera, y de repente decía uno que, claro, porque no vemos el riesgo que puede tener eso para Europa, porque si de repente ahora Irán o Hezbollah o Hamas llama a la yihad islámica, claro, como hay de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo, pues todo se pone... Y es como, pero ¿has visto con el asesinato de Nasrallah quienes lo han celebrado? Literalmente los de la yihad islámica, los yihadistas que los conocemos nosotros, el Al-Qaeda, ISIS, etcétera, son los que han celebrado, con lo cual si Irán llamase a una yihad islámica, para nada tendría la misma lógica de yihad islámica de atentados individuales terroristas en Europa, o sea, no para nada. Entonces, la gente que dice eso y además que se las da de listos es que me parece que es un nivel bajísimo, bajísimo porque ya vemos cuando aparece gente celebrando la muerte de Nasrallah con la bandera siria, con las 3 estrellas, es como, pues ya está, pues me lo dices todo. Pero Además, una cosa muy importante es que cuando hablamos de yihad y demás, cuando, por ejemplo, Hezbollah habla de yihad, lo pone en un contexto en contra del sionismo. No es la misma connotación que le dan, o sea, el término yihadista es muy difuso y mucha gente que sigue el tema del islam político y demás, otros ya nos han escrito diciéndolo. Bueno, sabemos a lo que os referís con el tema de yihadismo, pero no lo utilicéis tanto porque se acaba cayendo en esa generalización. Pero yo sí quiero decir una cosa que mucha gente desconoce, ¿no? Porque habla sobre Hezbollah y no tiene ni puñetera idea. Que busquen. Eh, bueno, os lo voy a leer, creo que en árabe. Saraya al-Mukawana Lubnaniya. Bueno, os lo traduzco. Brigadas de Resistencia Libanesa. O sea, es un grupo paramilitar libanés afiliado a Hezbollah no confesional. ¿Qué significa esto? Que hay chiitas, lógicamente, Hezbollah es una organización chiita, hay sunitas también, cristianos y drusos, y luego nacionalistas libaneses en general, con fuertes creencias antisionistas. Buscarlo. Por eso mismo la gente le explota la cabeza cuando ve, por ejemplo, imágenes, ¿no? De combatientes de Hezbollah protegiendo muñecos, no, estatuas de la Virgen María o rezando a Jesús y no sé qué. Claro, porque muchos son cristianos. cuadros, etcétera, sí. O sea, muchos son cristianos. O los mismos musulmanes. No sé si sabéis qué opinión tienen los musulmanes acerca de Jesús, pero lo consideran un profeta más. O sea, los que no lo consideran son los sionistas. Bueno, los judíos, perdón. En este caso sí hay que decir judíos, porque son los judíos los que no reconocen a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, a ver, estáis muy perdidos, amigos, estáis muy perdidos, no podéis meter el mismo saco. ¿Vais a llamar a los cristianos que están dentro de las brigadas de resistencia libanesa, le vais a llamar yihadistas también? Además, a mí me parece cómico, o sea, no es como cuando se viralizaban ahora los vídeos de los palestinos grabando, ¿no? Cómo caían las bombas, etcétera, a Tel Aviv, y de repente que, mira, son terroristas los palestinos porque dicen Allahu Akbar. Es como si yo digo, gracias a Dios, ya soy un radical cristiano. Pues es que no merece la pena, no merece la pena y son cosas que demuestran solo el bajo nivel que hay. Y bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Justo en este cambio de septiembre a octubre, del 30 de septiembre al 1 de octubre, Israel, que llevaba amenazando con que iba a invadir el Líbano, pues bueno, al final entró al Líbano y comenzó la tercera guerra del Líbano, ¿vale? Con lo cual, tampoco vamos a añadir mucho más. Si lleváis tiempo siguiéndonos, sabréis que dejamos
normalmente decimos 24 horas, ¿no?, de margen para poder analizar más. Bueno, ahora viendo que de repente en 24 horas Israel abre 4 frentes en Siria, en Irán, pues bueno, vamos a tomarnos un poco más de tiempo hasta que las cosas parezca que se estabilicen para hacer un vídeo como tal, ¿vale? Pero bueno, sí queremos advertir a la gente que aprenda esta lección del 7 de octubre, de todas las falacias que se hablaron de los 40 niños decapitados, del festival porque parece que literalmente Israel ha hecho copiar, pegar de lo que ha hecho en Gaza, bueno, en Palestina en general, pero al Líbano y ya está, porque empezó a decir literalmente lo mismo de que no ha sido culpa nuestra, nosotros no hemos atacado, es decir, va a hacer copia-pega del discurso y no se van ni a esforzar en hacer algo más porque saben que tienen las espaldas cubiertas. Entonces vamos a contrastar la información que tenemos porque hay mucha lectura interesada y esto tiene mucho peligro, ¿vale? Sí, aún existe la duda si realmente ha entrado Israel, porque Hezbollah no lo ha dejado. O sea, ya se vio que no, era algunas fotos que se veía entrando por una carretera que sí eran fake. Ahora se ha visto, por ejemplo, que ha hecho una incursión, pero Hezbollah rápidamente los ha abatido. ¿Está intenciones? Los hay. Ahora bien, ¿Hezbollah se lo va a dejar? Hezbollah no es el Hezbollah de 2006 que ya le derrotó. Mucha gente, por ejemplo, hablaba, ¿no?, el tema de Hezbollah como una especie de Vietcong. No, no, es que Hezbollah tiene mejores armas que el Vietcong actualmente. Y mira lo que se llevaron los estadounidenses en Vietnam. O sea, realmente si entra, va a encontrar su Vietnam Israel. ¿Por qué? Porque sí, Gaza es un campo de concentración. Es muy fácil combatir en un territorio cerrado. Líbano es abierto. Su geografía es muy brusca. Israel no está preparado, porque además en el cuerpo a cuerpo son todos unos cobardes. Lo han demostrado. Es que no lo digo porque yo sea antisionista, es que lo han demostrado sus propios hechos a lo largo de la historia. Solo saben, si no les sale bien la táctica de las guerras relámpago, están perdidos. Porque ya Israel, con el tema de Gaza, tiene la guerra más prolongada de su historia. Nunca antes ha estado tanto tiempo en guerra Israel. Y bueno, su economía, o sea, se está destrozando. Y sí quiero decir a la gente que esté alerta ante todos los bulos que van a venir cuando una vez entre de verdad Israel en el Líbano. A ver cuánto tardan los medios de comunicación en difundir bulos de que Hezbollah ha matado a no sé cuántos cristianos en el Líbano. A ver cuánto tardan en difundir un bulo así. Porque lo van a difundir. Lo van a difundir. Y en Hezbollah hay cristianos. Y Hezbollah ha sido protegido por muchas comunidades cristianas en el propio Líbano. Hezbollah ha abogado en muchas ocasiones por la unidad nacional en el Líbano. ¿Por qué? Porque ha ido adaptando su discurso, ha ido dejando poco a poco la retórica islámica y ha ido adoptando una retórica más nacionalista. Bien, entonces estar muy alerta porque van a difundir este tipo de bulos y no os creáis nada. Aprendamos, por favor, la lección del 7 de octubre. Y para ir cerrando este apartado, primero quiero hacer una crítica y luego voy a mencionar lo que ha pasado. Bien, estos últimos días. Estábamos hablando en los últimos días, Julen y yo, ¿no?, acerca de la actitud de Irán, que a mí me chocaba mucho, ¿no? Me chocaba mucho que Irán no respondiera al asesinato de Ismail Haniyeh, que era el líder de Hamas, y algo había. O sea, había cosas que olían muy mal. Y finalmente, con el asesinato de Nasrallah, se confirmó la sospecha que tenía yo. Y es que el presidente iraní Masoud Pezeshkian admitió que no ha querido vengarse porque Occidente le prometió una desescalada y un alto el fuego, ¿no? O sea, la actitud de Pezeshkian contrasta con la actitud del anterior presidente Raisi, que fue el que falleció en el accidente de helicóptero, no sé si os acordáis, ¿no?, que respondió a la primera, con el asesinato del comandante este que estaba en Damasco, que volaron la embajada iraní en Damasco, ¿no? Pezeshkian no ha querido, o sea, ha querido confiar en Occidente que va a haber una desescalada. Esto también demuestra que tiene una actitud más pro-occidental que lo que tenía Raisi. No voy a decir que Pezeshkian es un vendido a Occidente, tampoco tengo muchísima información sobre las distintas facciones en Irán, no soy un experto en Irán, pero esta diferencia ya creo que a la gente le tiene que dar que pensar, ¿no?
Y esto mismo le ha gustado a los iraníes después del asesinato de Nasrallah, porque ya son dos personajes muy importantes para el eje de la resistencia: Ismail Haniyeh, líder de Hamas, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Y ahí seguía el presidente de Irán sin tomar una decisión firme, ¿no? Y hemos visto cómo los días previos antes de que Irán respondiera, los iraníes habían echado a las calles exigiendo la destitución del presidente, yendo a los aviones exigiendo que querían ir como voluntarios, ¿no? Al Líbano y a Gaza a combatir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que finalmente Irán ha respondido. Ahora bien, el bombardeo no ha sido ordenado por Pezeshkian, ha sido ordenado por Ayatollah Khamenei. ¿Bien? O sea que sí tiene un carácter bastante más antioccidental. Bien, no confundáis con antiimperialista, yo no lo metería en un antiimperialismo, pero sí antioccidentalismo, ¿no? Que eso, a fin de cabo, su islam político del jomeneísmo le lleva a ser anti-Estados Unidos y antisionista, ¿no? Y él aprobó los bombardeos. Hemos visto cómo los bombardeos han sido brutales, por mucho que el sionismo diga: no han tocado infraestructura, pero se os han volado la sede del Mossad. Si os lo han volado. O sea, ¿qué estáis diciendo? Si el domo de hierro que detiene todo no ha podido detener los misiles hipersónicos que ha lanzado Irán, no los ha podido detener. Se ha habido un montón de memes, ¿no? Con eso de que típico guardaespaldas, bueno, segurata, pues eso, haciendo la comparación, ¿no? Con eso es, con el domo de hierro, ¿no? Que no paraba una. Efectivamente. ¿Cuál ha sido la primera estrategia del sionismo? Para que veáis que siempre que pasa el sionismo ya tiene un guión para difundir bulos por doquier para salir bien parado. En este caso, ¿qué era? Decir que no nos han hecho daño. Os han hecho daño y mucho, aunque no lo queréis admitir, y mucho. Ayer llorasteis, pero bien. Y esto es así. Y ya se ve que además son como perro que ladra poco muerde, porque inmediatamente Netanyahu dijo que la noche iba a bombardear todo Oriente Próximo. ¿Qué ha hecho Israel? Nada. No ha hecho nada. ¿Por qué? Porque ha visto que Irán tiene la capacidad de lanzar misiles que son interceptables, indetectables, no sé, pero no los ha podido detener, el domo de hierro, y ha dañado infraestructura clave para Israel. Y ahora bien, que lance contra las refinerías de petróleo, a ver qué pasa con el precio del crudo mañana. O no sé, no, vamos a bombardear el programa nuclear. ¿Qué pensáis? ¿Que Irán no tiene contingencias para todo eso? O sea, que se ha estado preparando desde literalmente la guerra de Irak y de Afganistán para ante una posible invasión estadounidense. ¿Se han preparado? ¿No van a estar preparados para un régimen colonial pequeñito como es Israel? Están más que preparados. Y la gente, o sea, tienen que dejarse muchas tonterías. No, Israel combate por los valores occidentales. ¿Pero qué valores occidentales? Pero si en Israel no pueden ni divorciarse las mujeres, ¿qué me estáis hablando? O sea, no tenéis ni puñetera idea. ¿Os habéis comido el cuento del sionismo de Theodor Herz de que Israel es la muralla occidental que va a detener la barbarie asiática e islámica y va a proteger todo Occidente? Es que sois sionistas hasta la médula. Luego veis de progres, perdón, de antiprogres, basados y demás. ¿Pero qué basado ni qué antiprogres? Eso es la otra cara, eso es lo mismo. Sois precisamente lo mismo. Lo mismo. Y Israel es en todo Occidente, bueno, el sionismo internacional en general, porque Israel es el centro del sionismo y hay un sionismo internacional que la gente se pierde mucho, conspiraciones judías y demás. No, lo que hay aquí es un control sionista muy potente, porque para ser sionista no hace falta ser judío, ya lo dijo Biden. Son ellos los que promueven todo este programa de progresismo y demás. Es que son ellos. Y vosotros, como antiprogres basados, acabáis apoyando a Israel. Bravo. Bravo. ¿Por qué? Porque es que no os enteréis ni por dónde sopla el viento. Es así de triste. Es así de triste. Y la gente, yo realmente le invito a leer los textos originales del sionismo, a Theodor Herzl, Jabotinsky, a todos estos, porque vais a dar cuenta de verdad a quién estáis favoreciendo con vuestro antiprogresismo superbasado.
Y además es que a mí me hace mucha gracia, no, porque Israel es la única democracia al estilo occidental ahí en Oriente Próximo. Bueno, si como democracia occidental tomas el apartheid de Sudáfrica, pues sí, pues perfectamente. Pero es que hay literalmente gente que vive en ese país que no tiene nacionalidad, que no puede votar por su religión, por su color de piel. En fin, es vergonzoso y que todavía eso pueda seguir diciéndose en hora punta en la televisión, en programas tan fuertes como por ejemplo el de Iker Jiménez, Horizonte, en La Sexta están llevando a uno, creo que es argentino, pero que es del este Roy, israelí, Roy- que Roy Kaplan, sí, ya sé quién es, sí. sí, que Uruguayo. cada vez que lo veo yo me arde el cuerpo por dentro, pero bueno, es que tener a estos y además en La Sexta, pedazo de medio de izquierdas, pero bueno. Ese señor Roy Kaplan dijo una vez que era descendiente de los guardias del templo de Salomón. Dijo, ¿tienes el árbol genealógico hecho? Lo tienes. Yo puedo decir que soy descendiente, no sé, de Gengis Khan, si me apetece, o de Saladino, o no sé, La o... gente no sé lo que toma, pero tiene que ser muy caro eso que toman. Pero pero eso es el problema del sionismo, que realmente se creen que son los descendientes de los israelitas y de los judaítas, pero ¿tú qué descendiente vas a ser si eres uruguayo? Serás descendiente Si de te pones españoles 5 en horas todo al sol y caso. te quemas, ¿qué va, qué va? O sea, a ver, esta gente se piensan efectivamente que son descendientes de israelitas y judaítas, que los israelitas y los judaítas nunca se fueron del territorio. Adoptaron el judaísmo, luego fueron cristianizados y finalmente fueron islamizados. Y ya está. Los que actualmente están en Israel, los que llegaron sobre todo antes de la creación del Estado de Israel, eran askenazíes, de origen europeo. Después es verdad que vinieron muchos misrajíes, es decir, judíos árabes, de Yemen, de Egipto, que a ver cómo los trajeron, ¿no? Porque también ahí Israel bombardeó Yemen y Egipto y demás para provocar terror y que huyeran para Israel, ¿no? Que también tiene tela, que bombardeas a tus propios judíos, pero bueno, eso es otro tema. Pero no, los verdaderos semitas, los verdaderos descendientes de esos israelitas y judaítas, porque existieron. Yo no voy a negar eso. Claro que existieron y existió el reino de Judá y existió el reino norteño de Israel. Claro que existió. Pero ¿quién son sus descendientes? Los mismos a los que vosotros estáis masacrando. Por eso decimos que los verdaderos antisemitas son ellos, no nosotros, faltaría más. Pero bueno, yo creo que daría el tema por zanjado, porque la verdad que si Oyer y yo nos pusiésemos a hablar aquí de Israel y Palestina, podríamos hacer un largo de 4 horas, pero bueno, mejor dejarlo aquí porque todavía queda mucho. También os prometemos, no muy a pesar nuestro, nos gustaría no tener que hacer vídeos sobre Israel y Palestina, ¿no? Y que Palestina ya fuese libre, pero bueno, no va a ser real y desgraciadamente, viendo los últimos acontecimientos, parece que va para largo y que este mes de octubre va a ser duro. Entonces, pues bueno, imagino que trabajaremos bastante en este mes de octubre sobre el tema palestino-israelí, pero bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a entrar ahora en el otro gran conflicto, no casi olvidado ya, que sería el de Rusia y Ucrania, ¿vale? Porque bueno, no sé si os acordáis que ya en el resumen de agosto hablábamos, ¿no? De la región rusa de Kursk, en este caso, ¿no? Bueno, antes de hablar de Kursk, perdón, a comienzos de septiembre ya Rusia atacó un centro de entrenamiento en una ciudad ucraniana, ¿vale? Que se llama Poltava. Ahí había, bueno, tanto instructores como mercenarios de distintos países, etcétera. Entonces, con esto empezamos en septiembre y también os habíamos hablado de, ahora sí, la inclusión a la región de Kursk, en este caso de Ucrania, ¿no? Pues sobre todo para coger las tropas que tenían en el Donbass y para llevarlas del Donbass a Kursk y así debilitar también el frente de Donbass, que no sea tan fuerte el frente de Kursk y así, pues bueno, poder recuperar un poco de fuerza. Pero bueno, lo que Rusia hizo fue, en vez de coger efectivos del Donbass, lo que hizo fue coger efectivos de Rusia. Entonces tiene la misma gente en el Donbass y más gente en Kursk, con lo cual, pues bueno, parece ser que tampoco le ha salido muy bien, ¿no? Hablando rápido y mal, obviamente, pero bueno, ya sabéis, es un resumen, ¿vale? Entonces, parece ser que esta distracción, esta estrategia de distracción no ha funcionado y que la situación en Kursk ya no es tan caótica. Ya el efecto sorpresa este que tuvo en su principio, que lo tuvo porque incluso ayer y yo nos quedamos flipando, la verdad, no nos lo esperábamos, pues bueno, ha perdido. Ha perdido esta característica de efecto sorpresa, ¿no? Entonces,
Ahora ya parece ser que Rusia ha capturado una localidad de Nelipivka, los nombres a veces son un poco difíciles, pero bueno, a finales de septiembre ya capturó esta localidad de Nelipivka. Y esto, ¿por qué es importante? Pues bueno, sobre todo porque está cerquita de otra ciudad muy estratégica como es la de Toretsk, en Donetsk, y parece ser que Ugledar, que bueno, ya llevaba muchos días bajo asedio, etcétera, ya ha sido tomado por Rusia, con lo cual esta cacareada también inclusión en Kursk no parece que haya dado mucho sus frutos y bueno, no sé hasta qué punto podrán seguir con esta cantinela, pero bueno. También en septiembre hubo una especie de terremoto político, ¿no? En Ucrania, porque fuimos testigos de una oleada de divisiones en el gabinete de Zelensky que demuestran que el ejecutivo ucraniano se está haciendo añicos y que difícilmente van a poder hacer frente a Rusia unidos. Bien. Bueno, a ver, así os lo voy a leer porque wow, me ponga a hacer malabares con los nombres ucranianos, no voy a hacer mal. Los políticos que dimitieron son Dmytro Kuleva, exministro de Exteriores, la viceprimera ministra y ministra de Reincorporación de las Zonas Ocupadas, Irina Vereshchuk, la viceprimera ministra responsable de la integración europea, Olga Stefanishyna, Alexander Kamyshin, ministro de Industrias Estratégicas, Denis Maliuska, titular de Justicia, Ruslan Strilets, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Vitaly Koval, jefe del Fondo de Propiedad del Estado. Ya os hablé en un vídeo que subí en septiembre también de que como Zelensky estaba literalmente vendiendo la patria a BlackRock y esto se debe, bueno, mejor dicho, a consecuencia de esto, Vitaly Koval, el jefe de Fondo de Propiedad del Estado, es el que ha dimitido porque no aceptaba que Zelensky estuviera literalmente eso, vendiendo trozos del Estado a un fondo buitre como lo es BlackRock, ¿no? Y Zelensky, para ocultar este descalabro político, este terremoto político, ha hablado de reestructuración del Estado, para hacer el Estado más eficiente de cara al otoño y al invierno. Pero lo que esconde esta reestructuración es tapar los fracasos en el frente, en política nacional e internacional, con un cambio de caras en el gobierno, ¿no? Porque así los que se van se llevan, así dicho coloquialmente, la mierda, y vienen nuevos y parece que ha cambiado la cosa y lo van a hacer mejor. Cuando si indagamos un poquito en los nuevos, vamos a dar cuenta que son ayudantes de los que han dimitido. O sea, son una continuación directa porque Zelensky no se atreve a dar con una ruptura política, ¿no? También en septiembre, esto es muy importante, Putin anunció una nueva doctrina nuclear con el que amplía los escenarios para una respuesta nuclear. Y esto ha pasado, me sorprende mucho, muy por encima. También es verdad que el tema de Israel, Palestina, Líbano, Irán ha eclipsado mucho lo que ha pasado en septiembre, pero esto es muy importante, ¿eh? Según Putin, Rusia se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia. O sea, un ataque convencional por parte de una nación no nuclear, pero con el apoyo de una potencia nuclear, será considerado como un ataque conjunto contra Rusia y podrá utilizar un arma nuclear. Bien, ya sea táctica o demás, pero que podrá usarla. A esto hay que sumar que Rusia también podría usar armas nucleares en respuesta a un ataque convencional que suponga una amenaza crítica para su soberanía y considera el uso de armamento nuclear si obtienen información confiable sobre un lanzamiento masivo de medios, ¿no? A la frontera aérea rusa. Es decir, la consecuencia directa de este cambio en la doctrina nuclear es que Putin amplía los casos en los que podría utilizar un arma nuclear. Bien, ya sea, no creo que se atreva a lanzar una gran potencia, pero sí, tal vez una táctica. ¿Qué busca con esto? Disuadir a los aliados de Ucrania para que este país, perdón, no utilice armas de largo alcance de Occidente. Porque hemos visto que Occidente había dado permiso a Ucrania para utilizar estas armas de largo alcance para atacar Rusia. Entonces, ¿qué hace Putin? Tranquilitos, porque ahora veis que ya estoy poniendo todas mis cartas aquí y como os paséis, ya tengo la justificación para utilizar una bomba nuclear. Esto es bastante importante y ya digo que me sorprende que ha pasado tanto
por encima cuando las repercusiones pueden ser bestiales, ¿no? Sí, a ver, también es verdad que muchas veces cuando pensamos en bomba nuclear pensamos en el fin del planeta, ¿no? Y que ya se acaba el mundo. No, lo que tiene una bomba nuclear es que una bomba así de pequeña puede hacer estallar 80 kilómetros a la redonda, con lo cual, yo qué sé, no me sé los datos, pero que cada vez bombas más pequeñitas pueden tener más fuerza, ¿vale? Entonces, eso luego podría dar pie a una guerra nuclear, que eso sí que sería mucho más grave, pero bueno, de eso ya iréis sabiendo porque también yo creo que cada vez más va a ser más sonado esto de las bombas nucleares viendo los avances que se están dando en las distintas guerras que se están dando en el mundo, desgraciadamente. Pero bueno, aún así, mientras por su parte Zelensky también ha anunciado un plan de la victoria, con la cual pretende un poco fortalecer la posición de Ucrania, ¿no? En tanto a Occidente en este caso, y lograr un poco un final favorable para el conflicto en Rusia, que la verdad que cada vez yo lo veo más difícil, pero bueno, no ha sido revelado todavía el plan completo. Aparte, cuando hagan el plan completo, obviamente siempre va a haber algo en el back office que se nos vaya a escapar, ¿vale? En el vídeo este de BlackRock, etcétera, ya se explica cómo BlackRock ya está haciendo lo suyo por su parte, pero bueno, eh, vamos a dar ciertas pinceladas un poco de lo que consiste el plan o de lo que al menos se ha viralizado por ahora o se ha publicado, ¿vale? Primero sería el fortalecimiento militar, es decir, primero más armas avanzadas para los aliados de Occidente. Después, tener autorización para utilizar, como ayer decía, estos misiles de largo alcance de la OTAN contra objetivos en territorio ruso. Es decir, entrar a otro país, un país tercero, con armas de la OTAN de parte de Ucrania. Ya hemos visto cómo ha respondido Putin, pero bueno. Y después, sobre todo, aumentar la capacidad defensiva, sobre todo a largo plazo de Ucrania, que como hemos visto ya, pues bueno, le está costando bastante una guerra tan larga y está siendo muy dura para ellos, digámoslo así, ¿no? Después sería una integración con Occidente, eso que llevan intentándolo desde el principio, vamos, por una parte, pues bueno, entrar directamente en la OTAN, ¿no? Hacer una membresía ya acelerada ya para poder ser parte como tal de la OTAN. Si no lograse el ser ya parte de la OTAN, pues bueno, buscar algún acuerdo especial o algo para con la OTAN, con la Alianza Atlántica, para, bueno, no soy parte, pero me defendéis, al menos si me entran al territorio, algo así. Y después también que Ucrania entre a la Unión Europea abiertamente con la OTAN y, bueno, con todo lo que conlleva entrar a la Unión Europea, etcétera, que, bueno, siempre se han hablado, ¿no?, de estos mínimos que hay para entrar a Europa, etcétera, y nunca se han cumplido, sobre todo cuando es el caso de países tan pobres, desde España, Portugal, hasta Grecia, hasta Ucrania, etcétera. Pero bueno, después, sobre el apoyo económico y la reconstrucción de Ucrania, pues bueno, sobre todo quiere garantizar que se va a poder reconstruir Ucrania, porque al final una guerra es una guerra y no vamos a decir que ha sido tan desastrosa como ha sido, por ejemplo, en Gaza o en Cisjordania, obviamente, pero bueno, al final la guerra lleva sus desgastes, etcétera, con lo cual, pues, que quieren asegurar esta infraestructura para poder reconstruirla y un programa de asistencia económica, sobre todo a largo plazo, ¿no? Una especie de plan Marshall, por decirlo de alguna manera, pero a largo plazo. Aquí también yo metería lo de BlackRock, ¿no? Que esto obviamente no va a ser un plan, pero bueno, si tiene el 30% del suelo ucraniano, pues bueno, obviamente tendrá que contar con ello si quieren construir infraestructura ahí, pero bueno. Y los últimos dos puntos, por una parte, sería presión diplomática y las negociaciones, es decir, que Rusia pueda aceptar este acuerdo de paz y sobre todo que los aliados de Ucrania presionen a Rusia para que podamos llegar a un acuerdo de paz. En este caso, lo más favorable hacia Ucrania, que como os digo, ya yo creo que va a ser un poco difícil, pero bueno. Y después, en tanto a la política de seguridad europea, que Ucrania sea un pilar central para la seguridad europea, que bueno, no sé cómo lo querría hacer, pero bueno, pues lo pide y hasta pedir es gratis, pero bueno. Y después ya, pues lo de siempre, ¿no? Las garantías de seguridad, sobre todo
por parte de los aliados occidentales con Ucrania y ya mirando más a largo plazo. Esto es lo que pide Zelensky. Bueno, la verdad que viendo cómo se desarrolla la guerra y el poco bombo que está teniendo, no sé hasta qué punto podrán conseguirlo, pero bueno, es lo que se ha hecho público por ahora. Bueno, has dicho que pedir es gratis. Yo creo que en el caso de Zelensky, o sea, sus aliados no han hecho otra cosa que poner dinero para Zelensky, así que pedir gratis no creo que sea, ¿no? Parece un cura, ¿no? Que pide y luego además te pasa el cepillo para que pongas el dinero, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar también de la carrera presidencial en los Estados Unidos, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Bien, y la política estadounidense se está polarizando cada vez más y lo que pase en noviembre va a tener repercusiones internacionales, queramos o no. ¿Por qué? Porque es el principal hegemón del imperialismo occidental. Bien. Hace ya 3 semanas se celebró el primer y parece ser que último debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Hasta la renuncia de Biden, Trump parecía que lideraba las encuestas y que era imparable, ¿no? El tema del intento de asesinato y demás, o sea, la foto de Trump así y todo eso, ¿no? Parecía que era imparable y que iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero es verdad que la elección de Kamala Harris como la nueva candidata demócrata ha sido un duro varapalo para Donald Trump. O sea, objetivamente, Kamala Harris ha conseguido detener todo este efecto de boom, ¿no? De mártir vivo, ¿no? De Trump. Y las encuestas más recientes le dan una ligera ventaja a Kamala sobre Trump. El debate que se organizó con los dos candidatos, o sea, creo, esta es mi opinión, creo que no ha hecho otra cosa que aupar un poco más a Kamala Harris. Y es verdad que Trump yo me quedé bastante sorprendido porque es un tiburón político y es un showman de mucho cuidado y desaprovechó una oportunidad de oro para aplastar a su rival. O sea, si vemos el debate veremos que Trump, o sea, tuvo que usar todo el rato la falsa asociación, intentando asociar constantemente a Kamala con Biden, hecho que Kamala supo manejar brillantemente, marcando un punto y aparte con Biden, diciendo, sí, sí, yo soy la vicepresidenta de Biden, pero como presidenta no voy a ser Biden. Es decir, supo manejar muy, muy bien. También quedó Trump como el viejo, en este sentido, ¿no? Antes era Biden, ahora ha quedado él. Bien, esto le ha tocado mucho la moral a Trump y se le veía también el debate bastante desesperado en el que tuvo que utilizar falacias por todos lados diciendo, todos sabemos que Kamala es marxista, el tema de los haitianos, ¿no? Que se comen a las mascotas y bueno, si bien para sus seguidores y los antiprogres basados puede servir, para la ciudadanía estadounidense en general no sirve. Y se le veía como un Trump impotente, como un Trump desquiciado, desesperado. Pero ¿cómo puedes decir que Kamala Harris es marxista? Pero Trump, si lo sabes hasta tú que no lo es. O sea, ¿por qué dices eso? Si además esa propaganda le da un aspecto más positivo que negativo. O sea, ya sé que Estados Unidos tiene una histeria anticomunista muy grande, pero el progresismo y demás que existe tiene sus coqueteos con el marxismo cultural y demás. Y lo único que le hace es darle ese plus a Kamala. Para mí fue una auténtica cagada. Como planteó Trump el debate. Y ya digo, me pareció que estuvo desesperado, desquiciado y que intentó tocar todos los palos posibles, que en Twitter y demás te puede servir para que se haga viral y monetices el tweet y demás, pero un debate por la presidencia. Quedas como el payasete y la otra pues como una persona mínimamente capaz de gobernar, aunque el otro también sin comentarios, ¿no? Sí, yo creo que también a Trump lo que le ha pasado un poco ha sido que se ha acostumbrado a tener que debatir con Biden, ¿no? Que la verdad que el nivel no está muy alto. Entonces, alguien que acaba las frases de repente para Trump está siendo demasiado, pero bueno. Yo sí que he visto gente también, ¿no? Que no pro Trump, sino más anti-Biden, anti-Kamala Harris, etcétera, pues diciendo, no, Trump ha sido un genio. Pero si estaba diciendo que se le comían a los tibetanos, a los, lo que tú has dicho, ¿no? A las mascotas, etcétera, unas mentiras burradas, absurdas. Entonces, no sé, la verdad que a mí me... Haitianos. Uy, haitianos, perdón. Y
No sé, la verdad que sí que esto ha sido un punto y aparte y habrá que ver cómo avanza esto porque, eh, bueno, ahora con Kamala Harris de repente yo creo que Trump y sobre todo sus propagandistas, que son los que aquí de verdad hacen esta campaña, ¿no? Por la presidencia en Estados Unidos, pues tendrán que proponer una nueva estrategia si quieren que Trump tenga un mínimo de éxito. Pero bueno, también Yo tenemos que... creo, yo creo también que a Trump le beneficia mucho cuando la guerra en Ucrania es el tema central en ese Totalmente, momento. ¿Por qué? totalmente. Porque es con lo que le pega a Kamala Harris, porque Kamala Harris, los demócratas van a seguir apoyando Ucrania hasta la muerte. Entonces, si en un momento dado, digámoslo, a las puertas de noviembre, ocurre algo en Ucrania que sea bastante fuerte y Trump sabe manejarlo y desenmascara a Kamala como la que va a seguir mandando dinero de las arcas públicas estadounidenses a Zelensky, puede ganar. Puede ganar, pero si no ocurre, porque con el tema de Israel, los dos ya han dicho amén, amén, amén a Netanyahu y al sionismo, y los dos están agarrados por el lobby israelo-sionista, la AIPAC, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, pero ya digo, si se pone como tema central antes de noviembre Ucrania, le va a hacer mucho daño. Si no, lo tiene muy difícil Trump. Y yo mira que creía y grabé vídeos, que pensaba que Trump se lo iba a comer todo con patatas. Sí, y bueno, habrá que ver cómo avanza, pero a mí la verdad que, no sé, tendrá que revisar un poco sus estrategias porque esto sí que ha cambiado mucho y bueno, todavía tenemos tiempo hasta noviembre y el repaso de octubre por ahora está teniendo una pinta de que vamos a tener que trabajar mucho, pero bueno, también tendríamos que hablar, ¿no? Ya hubo un intento de asesinato hacia Donald Trump, pues bueno, este pasado 15 de septiembre sufrió otro intento de asesinato, ¿no? En este caso mientras jugaba al golf en Florida, ¿vale? Porque el tirador era Ryan Wesley Ruth, de 58 años, y un agente del servicio secreto lo avistó y antes de que pudiese disparar, pues bueno, el del servicio secreto cogió y lo asesinó, ¿vale? Es el segundo intento de asesinato de Trump en 64 días, es decir, 2 meses. No, No, no lo asesinaron al tirador, ¿eh? Lo capturaron más tarde, ¿eh? vale, vale, perdón. Te has ¿He dicho confundido, sí. asesinar? Ah, Sí. quería decir, vale, vale, perdón, no la asesinaron, por Dios. Estaba ya pensando en otra cosa, perdón. Eso, que es el segundo intento de asesinato contra Trump. En este caso, pues no lo asesinaron, ¿vale? Lo cogieron, pero bueno, esto lo que demuestra es la enorme polarización que hay, ¿vale? Porque que haya dos intentos de asesinato en menos de 2 meses en Estados Unidos, que no es en Cuba o en Chile o no, es en Estados Unidos, pues bueno, esto nos demuestra ya lo peliagudo que se está poniendo el tema, ¿vale? Además, siempre es el mismo esquema, ¿no? Hemos dicho que Israel le hacía copiar, pegar, ¿no? Desde Palestina hasta el Líbano, pues ahora también, ¿no? Es decir, el tirador es un loco suelto que tenía armas porque las armas son ilegales en Estados Unidos y se le había ido la cabeza y cogía y disparaba. Pero lo que vemos también en este caso es que Ryan sí que pudo actuar con motivos políticos porque abiertamente este sí que es afín a los demócratas y además en el 2022 intentó reclutar voluntarios para que fueran a combatir, por ejemplo, ¿no? Contra Rusia en Ucrania. O incluso el propio Ryan, él viajó más de una vez a Ucrania y llegó a reunirse incluso con el ministro de Defensa de este país. ¿Qué pasa? Que si lo señalamos como alguien que defiende a los demócratas o que defiende a Ucrania, ya empezamos a ver que no es ese sector el violento, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, ¿vale? Si Trump, sobre todo, ¿no? Como ayer bien ha dicho anteriormente, se vanagloria de que va a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania en 15 minutos desde que llega a la presidencia, pues bueno, son ellos los que les interesa tener la guerra de Rusia y Ucrania abierta, sobre todo los demócratas, sobre todo el hijo de Joe Biden, etcétera, así que se hizo muy famoso, etcétera. Pues sí que
sí que estos son los que van a atacar a Donald Trump y es lo que ha pasado esta vez, por supuesto. Sí, es que ya digo, el tema, el arma, mejor dicho, ¿no? De Trump para dañar a los demócratas es el tema de Ucrania. Y todos los ataques, intentos de asesinatos y demás, es que están relacionados con estas cuestiones, ¿eh? Con estas cuestiones porque es que es una pieza fundamental, porque además hay intereses de fondos buitres por detrás con comerse Ucrania y demás, y te aparezca Trump diciendo, no, no, yo voy a parar la guerra, pues es un duro golpe, ¿no? Y bueno, para ir ya terminando con el repaso mensual, vamos a hablaros rápidamente de siguientes sucesos, ¿no? No vamos a indagar tanto como hemos hecho hasta ahora, pero sí vamos a hablaros de ciertos sucesos que creemos realmente que cuanto más tiempo pase, más importancia van a tener y yo creo que deberán de ser tratados como se merecen, ¿no? A ver, vamos a empezar primero con lo que ha pasado en Ecuador. Bien, el 17 de septiembre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que iba a presentar un proyecto de reforma parcial de la Constitución en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para modificar el artículo 5 del país y que se permita el establecimiento de bases extranjeras en Ecuador. Vaya, esto significa que Noboa está dispuesto a reabrir la base militar de Manta, en el que en el pasado estuvieron apostados las tropas estadounidenses. Nosotros ya lo advertimos hace meses en una entrevista que hicimos a los camaradas ecuatorianos y en un vídeo que hice yo mismo, que Noboa fue alzado por el sector de la burguesía ecuatoriana más, eh, em, más afín a los intereses estadounidenses. Bien, porque hay una burguesía más nacional y una burguesía de carácter más internacional. Noboa pertenece a esa burguesía más vendida a los intereses estadounidenses. Bien, y lógicamente, con la excusa de poner orden, paz y demás en el país, se ha alzado a Noboa para que combata el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y demás. Véase el tema de Bukele también, es que es el mismo esquema, ¿no? Yo ya lo dije que en el pasado Estados Unidos necesitaba alzar dictadores, ya no le hace falta. No- alza políticos elegidos democráticamente pero que cumplen con una función. ¿Cuál es la función? Crear estados, primero, alineados geopolíticamente con Estados Unidos y que conviertan estados cada vez más achicados, pequeños, ¿no? Pero más represores. ¿Por qué más pequeños? Porque se le despoja, se le desembaraza de las cuestiones sociales, pero se le fortalece en el aspecto represor. Claro, para realizar esto no lo puedes hacer de la noche a la mañana, no. Tienes que poner ciertos problemas en primer plano. En el caso de Ecuador, ¿cuál es? La cuestión del narcotráfico. Entonces, ¿qué hace la gente? Te demanda seguridad, te demanda orden. Esa es la mejor manera para imponer un Estado cada vez más represor. Que la gente te lo pida. Que la gente te lo pida. Gente como Bukele, gente como Noboa, ha venido para hacer eso, para dar con estados cada vez más represores. Bien, y Noboa está cumpliendo con ese objetivo. Y además se ha desenmascarado como un verdadero vendepatrias, porque está dispuesto a vender la soberanía nacional de Ecuador a los Estados Unidos. O sea, ya me comentaréis qué es permitir el establecimiento o reapertura de una base militar extranjera en tu país. O sea, nosotros en España sabemos lo que es eso. Primero tenemos en el sur a Gibraltar. Y luego las miles de bases, bueno, miles no, pero decenas de bases militares que hay. Rota, etcétera. Efectivamente. O sea, es una burrada. Es una auténtica burrada. Y esta gente se ve, también en el caso de Milei, que no están para defender la patria, para defender, para hacer Argentina grande y demás. No, están para venderle al mejor postor, en este caso, Estados Unidos. Esta gente le da absolutamente igual. Y lo que omiten estos es de dónde viene ese auge del narcotráfico, que es precisamente de las políticas neoliberales implantadas por ellos mismos o por ese sector de la burguesía. Totalmente. Además, a mí a veces
De verdad pienso que me fastidia tener la razón, ¿vale? Pero cuando salió Biden, ¿no? Yo me acuerdo de Pablo Iglesias, de Irene Montero, de todos estos personajes izquierdistas, etcétera, diciendo que, ay, gracias Biden porque ha salido la democracia triunfante en Estados Unidos, etcétera. Y ahora, con lo que está pasando en Palestina, todos, no, porque es que Estados Unidos no, pero si tú aplaudiste al que salió como presidente y ahora dices que hay que malo Estados Unidos, pues ¿para qué lo aplaudes? ¿Para qué dices que es la democracia que ha salido triunfante en Estados Unidos? Y en este caso con Boric, etcétera, lo mismo. Pues bueno, pues es que hay que ir muchísimo más allá porque eh, una vez ya empezamos a entender cómo funciona la geopolítica, empezamos a entender también todos estos desarrollos. Pero bueno, como ahora Milei, ¿no? Vendiendo todo su oro, casi la mayoría, y pues llevándolo al Reino Unido. Pero bueno, eso ya es otro tema, en fin. También a mediados de septiembre, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, sería Laura Richardson, visitó Chile. ¿Esto qué significa? Que oficializa el posicionamiento geopolítico, en este caso de Boric, ¿vale? Ese ultraizquierdista, marxista, loco que había, ¿no? Pues tanto que se hablaba de Boric, se ha visto que Estados Unidos lo ve con buenos ojos ya oficialmente. Así que con el paso del tiempo, al final se ha desenmascarado y se ha demostrado como lo que verdaderamente es decir, un perrito faldero izquierdista del atlantismo, de la OTAN, de Estados Unidos, del imperialismo, abiertamente. Entonces, el constante acercamiento de Boric hacia los Estados Unidos lo único que hace es reforzar la cooperación militar entre Chile y Estados Unidos y la Unión Europea, por supuesto, y en cooperación también, obviamente, comercial que van a tener para un futuro, pues también le dan este carácter atlantista y, bueno, casi se podría decir neocolonial que va a tener en unos años solo porque los va a querer tener subyugados, ¿vale? Con lo cual, es que no es la primera vez que ha pasado y no es la última vez, y no es que nosotros seamos más listos que otros porque lo veíamos venir, es simplemente que hemos analizado más de una vez todos estos sucesos y son literalmente copiar, pegar de otras, con lo cual esto debe ser criticado como lo que es izquierdista, etcétera, sí, pero es que a nosotros nos decían que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en Chile, etcétera, hablamos con comunistas chilenos, etcétera, y oiga, qué casualidad, teníamos razón, no por echarme flores a mí, sino simplemente por analizar la realidad, y es que es a lo que te lleva, pero bueno. Y Boric va a ayudar a que cuando termine su mandato, el que venga sea una derecha reaccionaria en Chile. Esa es la función que cumple la nueva izquierda. Y también en septiembre se celebraron elecciones en Sri Lanka que ha llevado a Anura Kumara Dissanayake, ¿bien?, del Frente de Liberación Popular al poder. Anura Kumara ha sido alabado y criticado a partes iguales. Y creemos que es sumamente importante tratar la cuestión de Sri Lanka en un vídeo diferenciado. Bien, tanto Anura como el Frente de Liberación Popular debe ser analizados objetivamente y sobre todo partiendo la historia de Sri Lanka. Porque ya he visto, ¿no?, en redes sociales, yo mismo subí un hilo, ¿no?, hablando un poco sobre Anura Kumara y ya veía, ¿no?, no marxista, es nacionalista de Sri Lanka y demás, ¿no? Es un nacionalista étnico porque es cingalés. eh, y a la mínima que me puse realmente a estudiar un poco la cuestión de Sri Lanka, luego, claro, ha pasado todo lo que ha pasado con Líbano, Israel y demás, y hemos tenido que posponer un poco, ¿no?, el tema de Anura Kumara, pero una vez que me puse a estudiar un poco la historia de Sri Lanka, veía, ¿no? ¿Por qué la gente no menciona que eran precisamente los tamiles, ¿no?, que hoy en día son romantizados, sí, que han sufrido un genocidio, ¿eh? Los tamiles también, eso es verdad, esa minoría étnica que existe en Sri Lanka, pero ¿por qué no mencionar que los tamiles eran los beneficiados, mientras que Sri Lanka, bueno, la antigua Ceilán británica, eran los que eran beneficiados, la minoría étnica que era beneficiada por los británicos? Eso también crea su reacción los cingaleses, que no estoy justificando para nada las burradas que cometieron los cingaleses a lo largo de la historia reciente de Sri Lanka, para nada. Pero la cosa no es ni blanca ni negra, sino que, como decimos siempre, la vida se mueve en grises y estos grises tienen distintas tonalidades. Bien, así que creo que es importante, ya digo, tratar la cuestión de Anura Kumara en un vídeo diferenciado
y creo que además va a ser bastante largo porque es imposible entender la llegada de Nura Kumara al poder sin entender cuestiones básicas de la historia de Sri Lanka, que creo que la mayoría desconocemos. ¿Bien? O sea, romantizarlo como un revolucionario marxista y demás, no está bien. No está bien porque no representa realmente eso y creemos que es más parafernalia en este sentido, ¿no? Que se ha visto. O sea, Nura Kumara no es que haya ganado las elecciones por ser realmente marxista, sino por ser más bien nacionalista. Bien, pero no tanto cingalés, que es esto en lo que cae la gente, sino por ser nacionalista de Sri Lanka. Bien, esto es muy importante, que no es tanto un nacionalista étnico, no al menos en las últimas declaraciones que ha dejado, sino más bien un nacionalista político. Bien, ¿entiende? La nación es Sri Lanka, con una unión étnica compuesta por las etnias que existen dentro de Sri Lanka. Eso es diferente, pero en cambio, si observamos las posturas nacionalistas de los tamiles, sí que son étnicas, porque no aceptan otra cosa que la creación de un Estado autónomo en Sri Lanka y no aceptan una nación política de Sri Lanka en sí misma. Entonces, esto no es correcto porque esto mismo suena bastante también a otros nacionalismos étnicos. Bien, entonces, ya digo, no me quiero adelantar, pero sí que hay ciertas cuestiones que hay que tratar. Que Anura Kumara veremos realmente qué trabajo lleva a cabo, porque ya ha pasado de no vamos a hablar con el FMI a vamos a renegociar el préstamo con el FMI, que son cosas que, ¿no? Y también ha dicho que se va a acercar a BRICS y demás. Bueno, creo que también todavía es pronto y hay que juzgar a Nura Kumara con la práctica política que lleva a cabo. Bien, entonces, bueno, ya digo, habrá un vídeo para la gente que diga, ¿dónde está el vídeo de Replaneta? Tranquilos, habrá vídeo, pero con el tiempo hay distintos temas que tratar que ahora mismo se han puesto en primer plano y son sumamente importantes, que por alguna extraña razón poca gente menciona, ¿no? Las cuestiones de Hezbollah, los islamismos y demás, ¿no? Pero ya digo, habrá vídeo, pero al tiempo, ¿bien? Porque también queremos empaparnos bien de la historia de Sri Lanka, la Ceilán británica y demás, que hasta hace 4 episodios nos era bastante desconocido, también hay que admitirlo, y hay que estudiar, ¿bien? Y siempre hemos dicho que sobre cosas que no sabemos realmente mucho, preferimos no hablar porque meteremos la pata y no queremos hacer como otras personas que no tienen ni puñetera idea y hablan delante de un micrófono sin saber, ¿no? Porque al fin y al cabo se acaba cayendo en errores. Es mejor informarse, igual fallar en alguna cosa u otra porque la fuente no es muy precisa o demás, o que no informarse de nada y hablar por hablar, porque uno acaba cayendo acaba presentándose ante la cámara, ¿no? O ante los espectadores como una persona que no sabe, ¿no? Entonces no queremos hacer eso. Entonces no sé, Julen, si tú quieres añadir algo más. Bueno, yo simplemente, la verdad que últimamente me está dando mucha rabia esa gente, ¿no? Que ahora de repente, yo qué sé, ataca a Irán y no, pero es que es un régimen teocrático y no es socialista. Sale Anura Kumara, no, pero es que no es marxista de verdad. Como sale Ibrahim Traoré, no, es que no es socialista, no es. Vamos a analizar un poco la realidad, vamos a ver lo que hay detrás, vamos a ver lo que estaban sufriendo de antes, porque al final mucha gente acaba siendo literalmente la definición perfecta de la quinta columna, ¿vale? O sea, literalmente, con lo cual, no sé, vamos a analizar un poco y no vamos a llevar agua al molino del enemigo, porque a veces me da la sensación de que con este discurso, ¿no? Marxista, comunistamente correcto y tal, acabamos haciendo eso, entonces vamos a analizar la realidad y no vamos a precipitarnos, vamos a esperar, a analizar y de ahí ya sacar conclusiones de verdad, porque a todos nos interesa poder mejorar la situación, pero bueno, no es tan fácil como parece. Entonces, pues bueno, si habéis llegado hasta aquí en el vídeo, pues muchísimas gracias también a todos por haberos quedado escuchando. Sí, yo último apunte sobre lo que has dicho. Efectivamente, o sea, yo creo que ese marxismo occidental, ese marxismo del oeste, ¿no? El Western Marxism, ¿no? Del que hablaba Domenico Losurdo, eh, está de capa caída, de capa caída. Creo además que las dinámicas de las redes sociales lo han perjudicado enormemente porque da a la gente el anonimato y esa oportunidad de decir semejantes tonterías que luego en la práctica no va a nada.
no va nada, porque mañana, ayer ha sido Líbano, no, perdón, anteayer fue Líbano, ayer fue Irán, hoy será, yo qué sé, y pasado será no sé cuántos, y la gente habla sobre todo, pero ¿qué repercusión política tiene? Cero. No se basa en las verdaderas tareas, que son la tarea de reconstituir un partido, la tarea de haber... Es que no es, ni siquiera estamos en la tarea de reconstituir un partido, estamos en la tarea de dar con el planteamiento de cómo reconstituir el partido. Y no se hace eso, se acaba ofreciendo alternativas a la clase trabajadora, que es, venga, una guerra civil constante durante 50 años. Que no, ya sé que mucha gente es esto de los primeros años cuando son marxistas, ¿no? Que se cree que los demás llevamos también, no sé, que acabamos de descubrir a Lenin, ¿no? Hay gente que llevamos décadas estudiando a Lenin bien, no nos descubrís absolutamente nada. Pero eso, o sea, yo creo que también es mucho la edad y las nuevas generaciones que han entrado, que siempre vienen pisando fuerte, y eso hay que medirlo, que está muy bien, pero hay que medirlo porque se acaba quedando en un marxismo academicista o en un... Es que ni siquiera eso, se acaba quedando en una realidad virtual que es Twitter, bien, que no va más allá, y es una pena realmente, porque además la gente acaba... Esa dinámica acaba siendo una trituradora de potenciales militantes. Bien. Y eso también imprime una práctica a las propias militancias, que acaba siendo una militancia que no se diferencia de un partido socialdemócrata, de una izquierda progre, y eso hay que mejorar, y hay que pasar primero por poner las tareas que tenemos que cumplir, ¿no? Y tenemos que aprender mucho de los marxismos no occidentales. Vamos a borrarnos ya ese eurocentrismo de la cabeza y ese atlantismo de la cabeza, ¿vale? Así que bueno, camaradas, si habéis llegado hasta aquí, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal, que nos ayuda mucho. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenéis a la venta, que tenemos a la venta en Unroad. Y nada. Seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!